Bueno, estuve revisando el documento que me enviaron, digamos el último que me envió Paola en esta semana. Entonces les voy a comentar como un poquito, bueno, pues, voy a hablarles un poquito sobre eso, algunas apreciaciones, algunas cosas que están dentro de eso y también pues teniendo en cuenta un poco lo que habíamos quedado la semana pasada de lo que iba a ser el trabajo para esta semana, ¿no? Entonces, uno de los puntos era cómo llegar y empezar a tener muy claro cuál es la meta o cuál es el objetivo que el proyecto busca. ¿Ya? Entonces, como que yo digo, listo, ¿cuál es ese objetivo sumamente claro, sumamente definido de lo que se busca lograr para poder llegar y ver si todo lo que se está haciendo, todo lo que se propone, pues tiene coherencia con ese tipo de elementos, ¿no? También se habló sobre cuáles serían como las piezas clave para poderlo llegar y verlo desde ese punto. Ahora, digamos que frente a lo que ustedes empiezan a hablar y empiezan como a organizar, pues entonces está ese factor de qué es lo que quieren desarrollar. Hay un punto frente a eso que es un poco preocupante y digamos, como lo están planteando, vemos que el proyecto está como tratando de abarcar demasiadas cosas. Y digamos que uno de los factores que ha sido como súper importante y ha sido como, eh, digamos que la docente ha sido como muy tajante en cierta cuestión, es en quiénes son o cuáles van a ser como los directos beneficiados de este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas. Entonces, digamos que de cierta manera, cuando ustedes lo plantean, o sea, ustedes quieren que esta información les llegue a todo mundo. Obviamente que es como algo que uno dice, bueno, pues es un proyecto, habla sobre educación sexual, sexualidad, todo este asunto, y pues bien que todas las personas puedan tener acceso a él, pero digamos de cierta forma que empieza a generar muchas presiones y puede empezar a generar unos problemas en la proyección y en el desarrollo del material que se pueda trabajar. Entonces me explico, digamos, ustedes dicen, no, lo que pasa es que el material pues funciona para personas no oyentes, pero entonces también va a tener subtítulos para personas oyentes y va a tener esto y va a tener lo otro. Entonces digamos que eso empieza a ser de que empieza a funcionar como ese refrán que dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿ya? Entonces digamos que en últimas podría ser un material normal con un intérprete y llegar y decir pues que eso se vuelve un poco más complicado. Claro, obviamente que está la diferencia que dentro del proyecto, el trabajo de grado y lo que se hace en taller son dos cosas, pues no distintas, sino que tienen un nivel de complejidad mayor. Pero digamos que la recomendación aplica para ambos casos, porque digamos ustedes tienen y plantean la idea con un público objetivo muy como muy claro, ¿no? Entonces dicen, no, lo que pasa es que ustedes quieren llegar es a las personas, a los jóvenes sordos. Entonces uno dice, listo, perfecto, eso me ayuda a hacer una delimitación del público y me ayuda también a entender un poco cuáles son las particularidades de ese público para que la propuesta que se quiere desarrollar pues pueda llegar a ellos de una mejor forma, ¿no? Entonces, digamos, ahí es donde uno desde el diseño pues empieza como a generar esas delimitaciones que me permiten a mí ser mucho más efectivo al momento de transmitir los mensajes y al momento de hacer las propuestas de diseño, ¿ya? Entonces, digo, lo que digo ahora es como manera de recomendación para que puedan, digamos, de cierta manera, organizar un poco mejor lo que vendría siendo ese público. No es que esté mal, sino que es que, digamos, entre más delimitado pueda llegar a trabajarse con ese público, pues va a ser mucho mejor para ustedes, porque si no, o sea, se van a cargar de más elementos que después van a volverse como innecesarios dentro de ese proyecto. Digamos, porque es como llegar y decir, necesitamos tener ese público sumamente claro para poder direccionar muy bien lo que se quiere hacer, ¿ya? Dentro del proyecto, digamos que se empieza a barajar una hipótesis, ¿no? Dentro de lo que ustedes me envían, entonces surge una hipótesis que digamos que de cierta manera pues lo lleva a uno a pensar que hay una falta de material educativo para las personas sordas, ¿ya? Entonces tú llega y dice, bueno,
Listo, esa es una hipótesis. Ahora, yo tendría que empezar a validarla. Yo he visto dentro de lo que ustedes me envían, pues que manejan unas cifras, manejan como una información que me imagino, pues obviamente tiene sus fuentes dentro de la investigación que han venido desarrollando. Digamos, eso hay que empezarlo a hacer visible. Entonces, como que llegar a decir, ah, profe, lo que pasa es que aquí, digamos, en este documento evidencia lo del factor de que las personas sordas tienen menor acceso a la información, esto evidencia las problemáticas con el embarazo, esto evidencia, bueno, como toda la información que están manejando para generar las hipótesis y poder darle un peso, digamos, es un peso como conceptual y es un peso de desarrollo del proyecto, pues entonces todo ese tipo de cosas tienen que estar como súper claras para poder llegar y decir, sí, mire, lo que pasa es que según un estudio, según unas cifras, según el DANE, según quien sea, esto está pasando con las personas sordas, ¿ya? Entonces, digamos, porque, claro, ustedes surgen de un documento que, digamos, que ha sido como uno de los primeros que revisaron, que es un artículo, creo que es del Tiempo, donde se plantea y se habla sobre esa problemática. Pero entonces, eso es una base, ¿no? Ese es un punto de partida de la información. Ahora, ¿qué otro tipo de referentes, bases, información, estudios, cifras, etcétera, me permiten a mí darle validez a esa hipótesis, ya, para poder decir, mire, si esto está pasando y pues es pertinente hacer el desarrollo del proyecto? Entonces eso, pues como por esa parte para llegar y poder eh, darle como esa validez al proyecto como tal, ¿no? Ustedes hablan en momentos acerca de lo que es el intérprete y lo que viene siendo el modelo lingüístico. A mí me surgió como una inquietud cuando lo planteaban y yo decía, ¿cuáles serían los roles de estos individuos dentro del proyecto que ustedes tienen planteado, ¿no? Sobre todo el rol del modelo lingüístico. Digamos, esto es como un punto que a mí me quedó como que ahí volteando un poco en la mente. Pues porque digamos que el modelo lingüístico lo utilizan en la institución para ayudarle a los niños a ver si están hablando en señas bien o no. Y entonces yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo va a ayudarme a mí el modelo lingüístico, cierto, en este proyecto? O sea, no digo que salga el modelo lingüístico del proyecto y de la proyección que hace, sino que me pregunto, ¿cuál es la función de él dentro del proyecto? Entonces, digamos, esta parte frente al modelo lingüístico, el intérprete y la docente, es para que ustedes empiecen a organizar ¿Puedo como hablar? una organizacional ¿Puedo de las hablar? cosas que hacen parte. ¿Sí? Sí, ok. Sí, Sino ok, que, sino que a ver, el modelo lingüístico nos el tipo no es que que un intérprete de un pronto no intérprete sepa pronto no sobre sepa este tema de sobre educación este tema de sexual educación o sexual me o equivoco. me equivoco. ¿Cómo así? Es que no te alcancé a escuchar bien. Espérame, yo escribo mejor. Espérame, yo escribo mejor. Bueno, es que a lo que voy, o sea, yo no estoy diciendo que el modelo lingüístico, o sea, salga del proyecto, sino que a lo que voy es que esos actores que empiezan a ser parte del proyecto, pues hay que empezarlos eh, como a describir y hay que empezarlos como a visualizar muy fuerte de cómo va a ser la actuación que ellos van a tener dentro del proyecto como tal, ¿no? Porque si no queda como los sentanos, entonces necesito un intérprete y un modelo lingüístico y la ayuda de la profesora. Entonces me dice, pero bueno, ¿en qué momento, en qué instante, para qué, por qué, etcétera? ¿Listo? Es como llegar y diferenciar cuáles son los roles que ellos van a manejar, también los roles que ustedes van a manejar dentro del proyecto para poder llegar y decir, ah, no, sí, mira, lo que pasa es que la docente va a hacer esto, esto y esto, eh, el intérprete va a hacer esto, esto y esto, el modelo lingüístico va a hacer esto, esto y esto, y los diseñadores tal cosa. Puede ser, pero mire, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la sesión que tuvimos como el acompañamiento del modelo lingüístico y los intérpretes, digamos que
lo que hacía el intérprete del modelo lingüístico era como corregirles a ellos cómo hablaban, de cierta manera, ¿no? O sea, como que ella les ayudaba, por ejemplo, los chicos querían decir una idea y ella lo que les ayudaba era como que organizarla y a decir cómo se decía mejor, por así decirlo. Entonces, de cierta forma es como llegaría a decir, pues que ella les ayuda a hablar mejor, a comunicarse mejor, ¿no? O sea, como cuando uno está aprendiendo a hablar y le dicen, vea, no, es que usted primero va al verbo, va a tal cosa, o esto y lo otro. Igual, como te digo, es como una duda que me surge, ¿cierto? Digamos que en este caso ustedes son las profesionales en el tema. Yo solamente vengo como en plan de estar guiando el asunto y pues empezar como a llegar y decir, ah, no, sí, mira lo que pasa, porque yo me pongo en este momento en el rol o en el papel de, digamos, de un jurado, ¿cierto? Entonces soy asesor, pero me pongo en el papel de un jurado y voy tratando de ayudarles con el proyecto según mi experiencia y según lo que me parece interesante o importante, ir como organizando y ir visualizando, ¿ya? Bueno, entonces ahí es como para llegar y decir, listo, necesitan darle a todos esos actores que hacen parte del proceso una definición de roles bien, bien definido, bien, bien organizado, pues para saber en concreto, bueno, cómo es que se articulan unos con los otros, qué es lo que va a hacer usted en concreto. Entonces también hablan de que hay acompañamiento de una profesional en sexualidad, que hay un acompañamiento también como de otras personas. Bueno, todos esos actores que van a empezar a aparecer ahí. Entonces, cómo se articulan. ¿Listo? Bueno, eh, cuando veía un poco el asunto, creo que ahora se ha tenido, o sea, ido como direccionando la idea hacia una web donde se contengan unos videos y donde se pueda interactuar a través de un foro, ¿no? Entonces yo digo, ok, es como que un asunto interesante, pero aquí me surge a mí una inquietud bien, 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 bien fuerte. Y es de empezar a ver, bueno, digamos que la situación actual frente a la pandemia y este asunto del aislamiento preventivo ha evidenciado unas problemáticas que, digamos que antes no eran como tan, o sea, no las tenemos tan presentes, ¿no? Y uno de esos problemas es el acceso a la conectividad. Según el Ministerio de las TIC, digamos que el Ministerio de las TIC está hablando que como un 49, un 53% de la población en Colombia tiene acceso a Internet y tiene acceso a conectividad, ¿no? Pero entonces la pregunta del millón es, ese 53% aproximadamente de población, ¿en dónde está? ¿Ya? Entonces llegamos y decimos, ah, lo que pasa es que ese 53% de la población está en su mayoría en lo que es las zonas urbanas. Entonces uno dice, ah, listo, ok. Entonces uno empieza a decir, sí, interesante, pues está en las zonas urbanas. Imagínense, aquí en este mismo instante tenemos un problema. Y es que, por ejemplo, tú, Daniela, estás en zona urbana, yo estoy en zona urbana, pero Paola no está en zona urbana, ¿cierto? Y aquí, digamos que tenemos un problema porque Paola, pues, tiene muchos problemas de conectividad. Digamos que en este momento ya tiene grandes problemas de conectividad. Y ese va, digamos que uno de los problemas también frente a este asunto es de llegar y decir, listo, un problema es tener acceso a Internet, ¿ya? Que lo estamos viendo aquí evidenciados. Paola tiene un Internet súper malo, ¿dónde está? Y entonces va y viene, no es constante, ¿no? El mío también es súper malo, entonces a veces se va y también. Entonces, ese es uno de los puntos. ¿Por qué? Porque Paola no está en la zona urbana. Paola está por fuera de la zona urbana y está en otro espacio que es alejado de esta urbe. Y eso que, pues digamos, Paola tiene las posibilidades, digamos, como que en su casa donde está, de que por lo menos hay un internet, o sea, que tiene acceso a internet y que tiene equipos para conectarse, digamos, tiene computador, tiene celular, puede tener tablet, lo que sea. Pero cuando nosotros hablamos de el público objetivo para este proyecto, pues uno de los enfoques muy fuertes que yo he visto es que el público objetivo
de cierta manera, ese acceso a la conectividad y ese acceso a las plataformas digitales es muy reducido, ¿ya? Entonces yo me quedo como que la web es la pieza principal, ¿cierto? Esos videos son la pieza principal, ese foro para hacer preguntas y respuestas es la pieza principal, ¿ya? Entonces yo me empiezo a preguntar, no, lo que pasa es que digamos, estos problemas que tenemos ahora con la conexión y esto que está pasando ahora como con el aislamiento preventivo, nos lleva a darnos cuenta de unos problemas que son tan básicos, pero que son tan fuertes, como es llegar y decir, no, no tengo internet. Llegar y decir, no, no tengo computador. Es como llegar y decir, uno pensaría que, por ejemplo, lo que pasó con los estudiantes de diseño visual, ¿no? Uno pensaría, no, pues todos tienen computador, todos tienen tablet, todos tienen celular, lo que sea. Y cuando se empezó a hacer el estudio el estudio previo para ver los diseñadores que tenían, pues entonces empezó uno a darse cuenta de que, no, pues muchos de los diseñadores no tenían un equipo para poder trabajar desde sus casas que fuera responsable, no tenían una conectividad a internet fija, ¿no? Y entonces la institución tuvo después que prestar casi todos los equipos que estaban en la universidad a los estudiantes que no tenían. Entonces como que uno dice, oiga, pues es una vaina densa. Entonces a lo que voy es lo siguiente. Ese web, ese video, ese foro necesitan una pieza que les ayude a articularse de manera presencial, digamos que de cierta forma que me ayude a mí a tener algo tangible y que ese tipo de material o ese tipo de piezas que se tienen planteados desde la web, desde los videos y esto, pues sean un material de apoyo. Pero miren ahí un poco como las dificultades que se empiezan a presentar, teniendo en cuenta pues lo que viene siendo su público y pues cómo ustedes lo tienen pensado, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegaría a decir? Para mí ese público que ustedes piensan que, digamos, son estas personas que están, digamos, no en el área urbana, sino en el área rural, ¿cierto? Pues también presentan un asunto de que en la mayoría de los casos son personas de bajos recursos, de escasos recursos, ¿ya? Digamos, por así decirlo, como que es gente de campo y tienen otras dinámicas y tienen otras formas de entender su cotidianidad, ¿no? Digamos, nosotros somos de ciudad y entonces nuestra dinámica es urbana. Entonces, mírenlo ustedes desde esa perspectiva, ¿no? Pero cuando uno, digamos, en este caso es como, bueno, vamos a colocarnos en los pies del otro, empezamos a darnos cuenta de que hay unas pequeñas complicaciones. Entonces uno dice, ah, no, pero lo que pasa es que este público al cual estoy yo direccionándome como entre 13 y 18 años, de las zonas no urbanas, sino más de las zonas agrícolas y todo este asunto, pues tienen otra forma de interactuar, ¿ya? O sea, tendrán celular, pero digamos tienen datos para llegar y decir, bueno, va a empezar a consumir datos para ver esto y lo otro, o no. Entonces, miren, aquí vuelve y juega también el asunto. No es que yo diga que la web, los videos, el foro están mal. No, pues es una buena forma porque tengan en cuenta que el público, pues necesitamos material multimedia, necesitamos material, en este caso como los videos, para poder llegarle de una forma mucho más práctica a ellos. Pero, digamos, si yo estoy a las afueras de la ciudad, no tengo internet, ¿cómo accedo a esa información? ¿Cómo logro yo poder eh, tener ese acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, miren, ahí es donde se tiene que pensar cómo este tipo de piezas digitales, este tipo de piezas multimediales que exigen el uso de un dispositivo, ya sea estático o móvil, y una conectividad, van a tener el acompañamiento y van a tener un soporte, ¿ya? Desde otro tipo de plataformas tangibles. O sea, va a haber un manual, va a haber una cartilla, va a haber, no sé, qué tipo de cosas para que ellos puedan entender sobre esto. Va a haber un juego didáctico sobre la sexualidad que ellos puedan entender
a través de la lengua de señas, a través de otras características de formación y aprendizaje, ¿ya? Porque, digamos, si lo planteamos de nuevo a que va a ser solamente la web donde se van a colgar los videos y a tener el foro, pues eso ya de entrada está discriminando, digamos que al 50% de la población que se ve afectada por el problema. Entonces ahí tendríamos un problema de diseño, y en realidad es un problema de diseño. Pero entonces, ¿cómo llegaría a decir, bueno, cómo se soluciona? ¿Cómo se logra generar una estrategia? Ojo, porque digamos que es como una de las palabras claves, eso, cómo se logra generar una estrategia de comunicación desde el diseño que tenga en cuenta esas particularidades del público, porque es una particularidad del público al cual ustedes quieren llegar. Otra cosa es si me dijeran, no, mire, lo que pasa es que es para niños y niñas sordos entre 13 y 18 años en el área urbana. Entonces yo le digo, listo, perfecto. En el área urbana el problema de la conectividad se reduce. Ya, entonces es más fácil conectarse. Pero en el área rural es muy complicado. Es mucho más denso el factor de conectividad. Es mucho más complicado poder tener, digamos, un celular que a mí me responda, ¿no? Un celular que me funcione. Por ejemplo, es como llegaría a decir, si nosotros lo vemos como desde esa perspectiva, pues esos celulares Coquito o esos celulares pseudo inteligentes que eran como las primeras gamas que la gente usa o usaba hace unos años, es como la mayoría de celulares que la gente tiene en el campo. Y si ustedes lo recuerdan, pues como que llegaría a decir, conectarse a una página de internet con los celulares era una pesadilla. Ahora vaya y veas un video de YouTube. ¿M? Entonces uno dice, uff, si a veces con los celulares actuales de gama baja o intermedia o alta, pero actuales, modelos recientes, es complicado. Entonces uno empieza a decir, listo, ok, hay cómo funciona eso. Pues claro, la idea de los talleres eh, también es importante. Digamos que en realidad el taller vendría siendo uno de los puntos más fuertes a tratarse. Porque listo, y ustedes dicen, listo, vamos a hacer un taller. ¿Cómo va a funcionar el taller? ¿Cómo van a llegar con el taller a esta gente? ¿Cómo va a funcionar? Y entonces el taller, pues listo, ustedes van a tener un material, ¿cierto? Que me va a ayudar en el taller. Entonces, mire, yo diseñamos una cartilla sobre educación sexual para personas sordas y esta cartilla tiene un juego didáctico que les ayuda a ellos a entender. Me acuerdo como un capítulo, no me acuerdo de qué serie, creo que de Los Simpsons, donde tienen un muñeco y le dicen, bueno, con el muñeco dígame dónde el señor lo tocó, ¿no? Entonces como que no, o sea, no, ahí no, ahí es privado, ahí es esto, es lo otro. Entonces, claro, como dice Daniela, ahí es donde se empieza a dar cuenta de que la pieza principal tendría que ser el taller. Claro, entonces digamos, esa pieza o ese material que ustedes proponen para la institución también funciona, obviamente. Ahora uno tendría que empezar a ver, ¿es un taller o son talleres? ¿Cierto? Porque uno dice, ok, ¿por qué se habla de es un taller o son talleres? Porque es que el tema puede ser muy amplio y uno va a decir, no, lo que pasa es que va a tener que partirlo en secciones para poder llegar a esos públicos, para poder trabajar de una mejor forma. Entonces decir, no, lo que pasa es que puedo hacer un solo taller, o voy a hacer dos talleres, o voy a hacer tres talleres, ¿cierto? Entonces digamos, ¿por qué? Pues porque digamos, cuando ustedes toman el tema y hacen como el desglose de cuáles son los contenidos que se tienen que tratar, pues hay una primera parte que es reconocer el cuerpo, que reconoce la corporeidad, que esto, este asunto. Después este otro factor, bueno, ustedes entienden mejor el asunto. Digamos que hay una forma de distribuir la información en secciones, ¿ya? Entonces uno dice, yo podría hablar todo lo que tengo que hablar de sexualidad para este público vulnerable en un solo taller. ¿De cuánto sería el taller? ¿Qué personas tendrían que actuar en el taller? ¿Cuáles serían los roles de estas personas en el taller? ¿Cuál es el rol del diseñador en el taller? ¿No? Entonces, miren, aquí, entonces uno llega y dice, listo, perfecto, mire cómo entonces yo me doy cuenta de que lo que viene siendo la web, de lo que viene siendo los videos, de lo que viene siendo ese foro, pasa a un segundo plano. Claro, pues yo no digo que no va a estar en los puestos de salud, pero entonces yo digo, imagínense ustedes por allá
Vamos a colocar un caso no tan lejano, es en el Chocó. Hay que si ustedes se dan cuenta en el Chocó, incluso en las partes urbanas, el acceso a Internet, el acceso a educación es pésimo, es paupérrimo. O sea, es una cosa horrible. Vamos a colocar otro contexto, vamos a ver La Guajira. O sea, en La Guajira los niños están muriendo literalmente de hambre. ¿Por qué? Pues porque literalmente no tienen con qué comer. Entonces ahora imagínense, digamos, porque nosotros aquí en la zona urbana también tenemos como unos privilegios, ¿cierto? Entonces decimos, no, pues mire, yo puedo pagar mi internet, puedo pagar esto, puedo pagar lo otro, puedo pagar no sé qué, puedo comprar mi celular, mi computador, etcétera, etcétera. Me queda plata para comer, me queda plata para salir, me queda plata para esto y para lo otro. Pero pues, hablamos de una población vulnerable donde a veces eso no está. Y digamos, también hablamos de un sistema de salud en Colombia que es pésimo, que uno llega y dice, bueno, dice el taller se va a dictar en un puesto de salud, digamos, en uno de mis trabajos de campo yo tendría que ver, bueno, cómo funciona un puesto de salud en un pueblo, qué tienen, qué no tienen, ¿cierto? Para llegar y decir, bueno, si yo voy a ir a dictar un taller allá y tengo unos videos, bueno, ¿tienen video bien? Muy dudosamente que tengan un video bien. ¿Tienen televisor? Es posible que tengan un televisor que generalmente está como en las salas de espera para que la gente vea novelas y muy buenos días, ¿no? Pero entonces uno empieza a decir, bueno, todo eso se tiene que prever, todo eso tiene que empezar a visualizar para poder llegar y decir, ah, no, mire, yo me estoy equivocando, estoy mirando fuera el tiesto, lo que estoy proponiendo si funciona o no funciona. Y entonces es para darle, o sea, como les digo en este momento, hay que ponerse en los pies del otro, hay que ponerse en los pies de esa población que viene siendo como la población que sufre esta problemática para ver de qué forma yo podría llegarles. Porque si no, pues se quedan unas cuestiones muy, muy chéveres, muy dinámicas, muy interactivas, una web y un video, pero cuando voy a pillar si eso funciona o no funciona, pues me doy cuenta de que no, pues ellos no tienen acceso a internet y entonces todo lo que hice, pues quedó colgado ahí en línea para que lo vean otras personas que no tienen que ver con la problemática. ¿Ya? Entonces digamos que ese asunto es bien, 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 bien importante. Porque, por ejemplo, según estaba revisando ayer un texto y unas cuestiones sobre ese acceso a Internet, y digamos que las personas del campo, de la zona rural y los estratos uno y 2 son los que menos acceso tienen a Internet. ¿Ya? Y paradójicamente, en parte es el público al cual ustedes quieren llegar. Entonces hay que organizar ese asunto, digamos que desde mi perspectiva y como recomendación es ver, listo, esos talleres van a tener que tener mucho más fuerza. Y listo, yo digo, bueno, voy a ir a un taller y en el taller me voy a soportar de los videos que puedo ver en línea o puedo llevar en una memoria, proyectarlos o lo que sea y los videos me ayuden a darle la dinámica al taller, ¿ya? Y que listo, los que tengan la fortuna y la cuestión de poder volver a ver el video en línea, pues entonces listo, ahí está una página web, es un canal de YouTube, es esto, es lo otro, no sé, para llegar y poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Ahí digamos que es muy importante, señoritas, que ustedes visualicen muy bien ese público. Necesito que ustedes se pongan en los pies de ese otro, ¿ya? Y que vean cómo van a funcionar esas dinámicas. Porque en este punto es como llegar y listo. Ya se tiene más claro cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere lograr y todo esto. Empieza a salir de una forma eh, bastante fuerte la idea del taller como tal. Y ya no queda como el taller en un segundo campo, como que es que el taller, vamos a hacer un taller y ahí está, sino como el taller, como hay que hacer el taller y el taller me va a dar a mí unas opciones y unas cuestiones bien fuertes para trabajar y ver entonces, listo. Uno de los puntos importantes va a ser, y debe ser decir, listo, necesitamos ese taller, se necesita hacer ese taller para ver cómo funciona. Bueno, como les decía, también como en la parte que está dentro del documento, es importante ver
toda esa información que se está volviendo como su base conceptual o teórica sobre el proyecto, de dónde salen esas cifras del 90%, del 5%, etcétera, de dónde está surgiendo y cómo se están cotejando esas cifras, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que la situación actual del país nos lleva a nosotros a siempre encontrar una fuente y de esa fuente hay otra fuente y de esa fuente hay otra fuente y dentro de esas fuentes hay diferentes perspectivas y miradas y realidades, ¿no? Es como decir, es como, por ejemplo, si nosotros lo colocamos en contexto, es como decir, el gobierno siempre habla, sale Mr. Subpresident todos los días a hablar de los avances y la cuestión con el confinamiento y el COVID y no sé qué, y el aplanamiento de la curva y una cantidad de huevonadas. Pero entonces uno dice, la gente que no entiende el asunto dice, no, mira, si se está aplanando la curva. No, perfecto, no, todo esto está funcionando del putas. Pero cuando uno va a cotejar la información, pues se da cuenta de que el problema con eso es que no se están pudiendo hacer la cantidad de pruebas necesarias. Entonces, por más que se quisiera, pues no hay una cifra real. Y entonces uno dice, no, pues qué payasada es esto. Entonces, ¿a qué va eso? Aquí ustedes tienen que ver esa información que están trabajando y con qué lo están comparando y cómo la están validando. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas, porque digamos aquí en este punto me pongo en el papel de jurado. Un jurado cuando lea el documento va a decir, uy, oiga, esto es un 90%. ¿Quién lo dice? Ah, lo dijo tal persona. ¿Y esa fuente sí es confiable? Pues sí, mire, porque aquí usted me está diciendo que esa información está soportada por esta otra fuente, y esta otra fuente, y esta otra fuente. ¿Ya? Entonces yo empiezo a decir, ah, no, mire, si se nota que hay una investigación, pues porque se han cotejado las fuentes, la información y todo ese tipo de cosas, y no nos quedamos con un solo referente a una sola fuente. Entonces, digamos, eso es importante porque es necesario poder ver de dónde surgen todos esos elementos que ustedes están mencionando, ¿ya? Entonces se deben mencionar esas fuentes. Entonces, miren, según el tal, no sé quiéncito, en Colombia el 90% de tal cuestión. Según no sé qué, salud pública, no sé qué tal vaina. Según el DAN en Colombia, ta. Entonces eso ya me ayuda a mí a darme cuenta que eso que se está planteando, pues es real y que está pasando, ¿no? Porque, digamos, en este punto es importante darse cuenta que yo tengo que tener un nivel de investigación muy profundo en esta parte, ¿no? Pues digamos que es como dentro de todo el proyecto, para poder llegar y ver que lo que se está haciendo, lo que se está proponiendo, pues tiene una justificación real, tiene una razón de existir, ¿no? Porque si no, quedaríamos nosotros una paradoja bien extraña, digamos, como en un predicamento, digamos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo como súper absurdo. Yo digo que por ejemplo, hay que hacer más helados, ¿ya? Porque, digamos, yo estoy aquí por mi barrio y no consigo helado. Y yo digo, puta, sí, mi proyecto ganador va a ser hacer helados. Y lo hice sin ningún tipo de, pues, solamente desde esa experiencia y desde ese asunto. Entonces yo digo, solamente porque me parece que no hay helados está. Pero llegué yo, hice todo, monté la cuestión para la empresa, me puse a hacer helados y toda la vuelta. Y cuando salí a venderlos por fuera del barrio, me di cuenta que en el siguiente barrio hay 4 heladerías, en el otro barrio hay 10 heladerías, que en el centro comercial hay 10 heladerías, y que en concreto lo que yo pensaba no era real. ¿Ven? Entonces, ¿eso por qué pasa? Pues porque no se cotejó la información. O sea, fue algo que yo dije, ve, sí, porque la vecina me dijo que no hay helados, yo debería poner una heladería. Sí, la vecina tiene razón. Pero después me doy cuenta de que sí hay muchas y que perdí el tiempo y que la heladería que yo puse pues ni siquiera le llega a los talones a una heladería fuerte como un Popsi, pues por así decirlo. Entonces si la gente ve y dice, ah, no, pues yo prefiero un Popsi que esos helados, ah, listo, vale, les perdí el año. Entonces ese punto es importante porque es la forma de cómo esa información que ustedes están trabajando se empieza a soportar, porque esa información es la que da el soporte al proyecto, ¿ya? Y se necesita ser rigurosos con esa información,
para que, claro, cuando un jurado lo revise y dice, sí, mire, lo que pasa es que ellos están trabajando con tal información, con tal vaina, con esto, con lo otro, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a poder llegar y organizar mejor las ideas también, ¿ya? Entonces en ese punto, pues ténganlo como muy, muy, muy claro frente a eso. Este asunto con el que estamos pasando, digamos, de este aislamiento preventivo, ha sido como algo sumamente denso. Digamos que no solamente desde la perspectiva del proyecto que están manejando, y, sino también como desde el impacto social que genera. Pues es como llegar y decir, ¿cómo nosotros podemos lograr aprovechar eso que nos está pasando en esta cotidianidad para poder llegar y darle más fuerza al proyecto? ¿Ya? Entonces uno dice, ok, no, lo que pasa es que sí, mire, el asunto es que X cuestión eh, de el Meet o la cuestión de Zoom o foros, vainas, lo que sea, como ustedes están viendo eso, pueden ser aprovechados, ¿no? Pero aquí hay un factor que es muy clave y que quiero que también lo tengan muy claro, y es el factor de lo didáctico, ¿ya? Entonces un taller, listo. ¿Cómo funciona la didáctica del taller? ¿Cómo se trabaja con él? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo está metido lo didáctico? Porque es que su público 13-18, que era como el público que yo vi que plantean, ¿cómo funciona? ¿Cómo aprende? ¿Cómo le puedo llegar con la información de una forma práctica, didáctica, ágil, ¿no? Para que no sea una cuestión estática y aburrida, sino que sea de verdad algo que ellos puedan aprenderlo de una forma muy, 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 muy rápida, ¿no? Y entonces llegaría a decir, listo, ¿cómo juego con eso? ¿Cómo funciona esa didáctica? No solamente en los talleres, sino también en el factor de, bueno, está la web, están los foros, esto y lo otro, ¿cómo hago que eso se vuelva didáctico también para las personas? Entonces van surgiendo cosas, pero entonces digamos que esos elementos que van surgiendo es para ir mejorando la idea. La idea ya está, lo que ustedes quieren lograr está. Hay que delimitar, o sea, desde mi perspectiva, yo diría, hay que concentrarse en una sola cosa, personas no oyentes. Concentrarse en personas no oyentes no quiere decir que uno esté excluyendo a las oyentes, pero yo tengo que pensar de entrada, de lleno, así sumamente fuerte, aunque estar sumamente mentalizado, aunque yo necesite meterme es con personas no oyentes, porque de ahí surgió la idea, de ahí surgió el proyecto. Puede ser, listo, los asesores que tienen están diciendo, ve, pero pues es que eso también chévere que llegue para las personas oyentes. Sí, pero pues que las personas oyentes tienen 50.000 materiales de educación sexual pensados para personas oyentes. Cartillas, videos, etcétera, instructivos, bla, 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 bla. O sea, una cantidad de material. Pues yo para qué voy a repetir lo mismo. Si, digamos, si la persona oyente quiere aprender sobre educación sexual, pues marica, Google, tal vaina, voy a la Secretaría de Salud, tal vaina, voy a un puesto de salud, hay flyers, hay folletos, hay de todo, pensado para personas oyentes. Aquí el enfoque en concreto son los no oyentes y hay que direccionarse muy bien a ellos, porque en parte son los que ustedes tienen que empezar a trabajar y tienen unas particularidades de aprendizaje y tienen otras formas de entender. Y entonces eso es lo que ustedes las lleva a cuestionarse muy bien de cómo funciona el proyecto. Porque si no, pues lo hacemos para personas oyentes y pare de contar, pero se pierde toda la gracia. ¿Listo? Hablan sobre una justificación, ya como finalizando el documento. Digamos, es una justificación, la siento muy personal y es bien, ¿cierto? Entonces, donde ustedes hablan desde, en parte como desde la experiencia que sufrieron cuando iban pasando como por estas fases del conocerse y todo este asunto como del cuerpo y toda la cuestión. Entonces, como que es importante verlo. Pero digamos que más adelante que tocaríamos ese tema como de la justificación es súper fuerte. Digamos, esto es como justificar el proyecto porque se tiene que hacer.
También se tiene que tocar una justificación, o sea, diferenciar la justificación personal a la justificación profesional. O sea, como personas, o sea, ustedes como mujeres, porque lo ven pertinente. Ahora, como diseñadores, porque es pertinente. ¿Ya? Porque este proyecto se tiene que desarrollar para la sociedad. Entonces, una justificación social y una justificación institucional. Porque este proyecto se tiene que hacer desde el Colegio Mayor, desde eh, la Facultad de Arte y Diseño, desde el programa de diseño visual, porque es importante, ¿no? Entonces eso ayuda, no en el documento, pero a ver, muchas no son tantas, que se hable como en general del asunto de eso, no es muy práctico. Por eso les digo, se siente una justificación muy personal, más o menos la del diseño, y ahí como que por los laditos el resto. Hay que organizarlo un poco mejor para, para que quede mucho más claro. Aquí les hablo como jurado. Si un jurado ve eso y dice, ve, pero sí, no, pero pues es como que le falta justificarme mejor el proyecto desde lo institucional. Me falta justificarme un proyecto mejor desde lo social. Está muy, o sea, está bien justificado desde lo personal, pero pues por un gusto personal o por una necesidad personal, no queda, o sea, no quedamos nosotros como satisfechos, sino que necesito justificar esto desde muchas razones o cómo funciona desde las otras perspectivas, muy bien redactado, muy bien organizado para, para poder llegar y trabajar sobre eso. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer eh, de aquí a la próxima semana es trabajar fuertemente en el taller. O sea, no en el taller 8, sino en el taller que ustedes tienen pensado hacer. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese taller? ¿Qué va a incluir? ¿Cómo empiezan a funcionar esos elementos del taller? ¿Qué tanto tiempo va a durar el taller? ¿Cuántas personas pueden estar en el taller? ¿Ya? Porque, digamos, desde mi perspectiva, esto es como una de las piezas, no es, pues, digamos que una de las piezas claves, digamos, para mí el proyecto empieza a tomar más fuerza y a direccionarse de una forma mucho más pro hacia el taller. La web, una app, el celular, lo que sea, los foros, todo este asunto, ya son materiales que acompañan esa dinámica. Listo, en el taller que se necesita, en el taller se van a necesitar los videos porque van a ser parte de la explicación. Perfecto. Pero entonces necesito, digamos que aquí a la próxima semana, ustedes me hagan ese planteamiento, me muestren, o sea, de una forma como muy, muy, muy bien organizada, de ver cómo funciona ese taller. ¿Listo? Entonces me dice, vea, el taller y el esquema del taller es esto, y va a tener esto y esto y esto, y bla, 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 y todo el asunto. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, no sé si me han escuchado al final. Igual esto lo subo al YouTube y se los comparto de nuevo. Dime, Daniela. ¿Cuál es la duda? Yo les compartí hace rato, ya hace tiempo, un documento por Drive con la estructura. Hace rato yo les compartí ese documento cuando empezamos las asesorías, digamos, aquí virtuales. Yo les compartí ese esquema base, eh, que incluso aquí lo tengo abierto, donde están los elementos básicos como el título, la estructura del documento, la redacción, después está dentro de la introducción del problema, necesidad, el contexto, los actores, la descripción de objetivos, la justificación,
los referentes antecedentes, la síntesis metodológica, después el marco teórico con los conceptos y teorías, la redacción, los referentes, después el diseño metodológico con las líneas metodológicas, la coherencia metodológica, el funcionamiento metodológico, después los resultados y procesos de diseño. Todo eso está en el documento que les compartí hace rato. Bueno, entonces, señoritas, así quedamos. Cualquier otra cosa, pues ya saben, por el correo me pueden escribir para ver qué va surgiendo. La justificación tiene que estar, digamos, la justificación como las tienen ustedes escrita, funciona, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Pues que la forma como se está justificando es muy fuerte frente a lo personal. Digamos, se siente una justificación muy personal de por qué hacer el proyecto, pero le falta fuerza para hacer una justificación desde la disciplina, por ejemplo, desde la disciplina del diseño, por qué es necesario hacer el proyecto. Después, claro, es que la justificación tiene que extenderse mucho más. O sea, la idea de la justificación es que se entienda muy bien por qué se debe hacer el proyecto. Y para entender ese asunto de por qué se tiene que hacer el proyecto, pues entonces yo puedo llegar y verlo. ¿Por qué lo quiero hacer yo como persona? ¿Por qué lo quiero hacer yo como profesional? ¿Por qué es importante este proyecto para la comunidad? ¿Por qué es importante este proyecto para la universidad? ¿Ya? Dentro de esos 4 ejes hay diferentes formas de ver el proyecto. Y pues obviamente diferentes formas de decirte por qué se tiene que hacer. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, listo, para mí se tiene que hacer, pero después yo digo, bueno, puta, no lo puedo justificar desde lo social porque mi proyecto solamente me importa a mí y no le importará a nadie más. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces para qué hacer un proyecto así? ¿Ya? Entonces, ese asunto de la justificación es para que ustedes puedan demostrar la validez y la importancia del proyecto. Entonces uno dice, no, si lo que pasa es que las cifras en Colombia acerca del embarazo y bla, 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 y todo este asunto son súper fuertes y tienen tales características y todo el rollo. Y entonces uno empieza a decir, listo, entonces es importante hacer el proyecto porque eso va a ayudar en reducir esas cifras, en que esos embarazos de adolescentes sordos se disminuya desde la formación y de no sé qué. Ese es distinto a llegar y decir de porque ustedes lo justifican desde lo personal, porque ustedes sienten que cuando estaban jóvenes, entre sus 13 y 18 años, no encontraban material sobre educación sexual por el miedo, por el temor, por el pudor, por el que dirán, etcétera, etcétera. Entonces son 2 formas distintas de ver cómo se justifica el proyecto. ¿Listo?